La asambleísta Marjorie Chávez, ponente del presente proyecto de ley. Buenas tardes, colegas. No sé si se me escucha. Correctamente, Marjorie. Prosiga, por favor. Muchas gracias, presidente, colegas asambleístas. Buenas tardes. Espero de corazón que ustedes y sus familias estén bien, con salud y que tengan un año exitoso. Bueno, hoy la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana me ha encargado exponerles el informe para el primer debate del proyecto de la Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación. Voy a dividir mi exposición en 4 partes. En la primera, describiré de manera general el tratamiento de este proyecto de ley en el cual se han fusionado, se han unificado 5 diferentes propuestas. En la segunda, haré una reflexión conceptual sobre la necesidad de establecer una nueva ley y no solamente una reforma. Y en la tercera hablaré sobre los estándares internacionales de derechos humanos que recoge este proyecto de ley y finalmente hablaré sobre el articulado del presente proyecto normativo. Esta ley, colegas, es el resultado de la unificación de las propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo, por el ex legislador Juan Cárdenas de Alianza País, por las asambleístas Dina Farinango de Pachacuti y Marcelo Holguín de UNES, y el proyecto presentado por quien les habla junto al asambleísta Fernando Villavicencio. Esto se tradujo en 6 meses de trabajo mancomunado en los cuales se realizaron 7 mesas técnicas y se recibieron 39 comparecencias de diferentes representantes de la academia, medios de comunicación, representantes de los órganos y organismos de derechos humanos y la sociedad civil. Este proyecto es fruto del consenso, de un proceso participativo e inclusivo de formación de los textos y clara materialización del pluralismo político y la participación ciudadana. En el articulado del proyecto que ustedes conocen, se sumó los textos del proyecto de ley remitido por el presidente de la República y el que junto a Fernando Villavicencio presenté. Se incluyeron aportes de los legisladores como el proyecto de Juan Cárdenas, donde se acogieron las atribuciones y responsabilidades de los defensores de audiencia, las cuales quedaron incorporados en el artículo 7 del presente proyecto. Entre las más importantes de estas atribuciones por el tiempo voy a señalar algunas. Por ejemplo, realizar acuerdos de conciliación entre los ciudadanos y los medios de comunicación por reclamos, propuestas y observaciones formuladas en relación al ejercicio de los derechos y obligaciones que establece la ley. Recibir, conocer y estudiar las consultas y reclamos de la audiencia y tramitarlos diligentemente. Llevar un registro de las consultas y reclamos presentados por la ciudadanía. Del proyecto del asambleísta Marcelo Holguín se acogió lo siguiente. En el artículo 10, la implementación de políticas públicas favorables a la implementación de medidas de acción afirmativa encaminadas a fortalecer, desarrollar y crear medios de comunicación comunitarios. En el artículo 17, la promoción por parte del Estado de veedurías ciudadanas, asambleas ciudadanas, observatorios y otras formas organizativas a fin de vigilar el ejercicio y pleno cumplimiento de las libertades y derechos en materia de la ley de comunicación. En el artículo 20, la forma de presentar la información relacionada con investigaciones y juicios penales, misma que debe ser de forma descriptiva y no valorativa. El artículo 21, la protección de imagen e identidad de niños, niñas, adolescentes que estén involucrados de cualquier forma en un hecho constitutivo de infracción penal. En el artículo 27, sobre la protección a los trabajadores de la comunicación en caso de conflictos armados y desastres naturales. Y el artículo 30, sobre la descripción de las fuentes de financiamiento de los medios públicos. Y del proyecto del asambleísta Dina Farinango se incluyeron los códigos deontológicos como parte de la autorregulación periodística, los cuales se describen dentro de un macromodelo de corregulación en el artículo 6 del proyecto,
El proyecto de DINA establecía la obligatoriedad del Estado para respetar y estimular el uso y desarrollo de idiomas ancestrales y estimular, garantizar y equiparar las condiciones para el fortalecimiento, desarrollo y creación de medios comunitarios. Esto quedó integrado en el artículo 10 del proyecto de ley como parte de las acciones afirmativas a favor de los medios comunitarios. DINA, asimismo, propuso una asignación del 34% del espectro radioeléctrico para los medios comunitarios, la cual consta también en el artículo 18 del proyecto. Esta ley permitirá el cambio de aquel modelo que privilegiaba la censura y la autocensura, que privilegiaba el silencio por un modelo de responsabilidad ulterior en el que la tónica sea el respeto por el libre pensamiento y la permanente búsqueda por la verdad. A continuación, indicaré por qué es necesaria una nueva ley y no solo una reforma a la ley de comunicación vigente. ¿Por qué una nueva ley? En la Asamblea Nacional no existen parámetros para establecer hasta dónde podría reformarse una ley a partir de qué punto una reforma deja de ser tal y requiere la aprobación de una nueva ley. Sin embargo, la dogmática parlamentaria y en particular la técnica legislativa prevén que los proyectos de reforma suponen modificaciones a la ley que no alteren integralmente su esencia. Pero cuando la modificación busca cambiar sustancialmente el contenido y alcance de la ley, cuando busca instituir un nuevo fundamento que motive el cuerpo normativo, es necesario construir una nueva ley. Y este es el caso del proyecto de ley que hoy presento. Lo que planteamos frontalmente es sustituir un modelo de censura directa e indirecta enarbolado a través de un diseño institucional que privilegiaba el control y la sanción de los contenidos comunicacionales y las opiniones de los trabajadores de la comunicación, por otro, de responsabilidad ulterior, que privilegie la libre circulación de información y la manifestación plural de opiniones. El modelo de responsabilidad ulterior que presentamos fija responsabilidades civiles y penales a quienes difundan un mensaje prohibido u ofensivo, pero contrario al modelo vigente, promueve la emisión y divulgación responsable del mensaje. No el silencio por miedo a las repercusiones de lo dicho, y menos aún la impunidad de quienes tenemos la obligación de ser más tolerantes respecto de lo que dicen de nosotros, los servidores públicos en ejercicio de poder. Esta es una ley para proteger a las audiencias y garantizar la labor responsable de periodistas y comunicadores, no para proteger a quienes tenemos el deber de someternos con humildad al escrutinio público. Pero este modelo, a su vez, garantiza el respeto por la reputación de todas las personas y sanciona también cualquier exceso de la libertad de expresión a través de órganos judiciales, como corresponde según los estándares internacionales de derechos humanos, y no a través de órganos administrativos cooptados por quienes resultaron ser enemigos de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Este modelo es de corregulación. Por un lado, incluye un marco regulatorio general razonable y claro, que no es abusivo en nombre del control y la sanción, especialmente en el caso de los discursos particularmente protegidos por los estándares internacionales de derechos humanos. Y por otro lado, reconoce y articula las herramientas de autorregulación en el ejercicio periodístico. Es un modelo que se sostiene en el principio. No puede existir libertad sin responsabilidad, pero no puede justificarse la esclavitud por la irresponsabilidad de pocos que abusan de la libre expresión. Este nuevo modelo está anclado a lo que establece los estándares internacionales de derechos humanos en libertad de expresión. Este proyecto de ley tomó en consideración lo dicho ya en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es además vinculante para Ecuador. Existe jurisprudencia interamericana relevante en este tema. Hemos tomado en consideración lo dicho en las sentencias de varios casos, la última tentación de Christus versus Chile
Ifcher Brostein versus Perú, Herrera Ulloa versus Costa Rica, Ricardo Canese versus Paraguay, Kimmel versus Argentina, Peroso y otros versus Venezuela. Pero en honor al tiempo, pues no puedo referirme a cada uno de estos casos, pero sí quiero indicar, por ejemplo, que en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, la Corte señaló que en situaciones contra la reputación, el honor, la honra y el buen nombre, los supuestos de delitos como la calumnia y la injuria sobre cuestiones de interés público, sobre funcionarios públicos o sobre candidatos a ejercer cargos públicos o políticos, debe prevalecer el uso de leyes civiles y no penales. El proyecto de ley recoge estándares de derechos humanos como el señalado y hace énfasis en la protección especial de 3 tipos de discurso. Los que se refieren a la investigación e información sobre acciones de quienes ostentan el poder político y sobre asuntos de interés público, discursos sobre las acciones u omisiones de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos, los discursos que configuran un elemento de la identidad o la dignidad personal de quien se expresa. Así, además de proteger la libertad de expresión y la libertad de prensa, combatimos frontalmente la corrupción y promovemos la transparencia. Pero el proyecto de ley prevé asimismo las garantías en contra de quienes divulguen discursos prohibidos, como aquellos que estigmatizan y deshumanizan a las minorías, los migrantes, los refugiados o a las mujeres, los que son expresión de odio nacional, racial o religioso, o los que discriminan y hacen apología del odio. Esta ley, colegas, no contempla la posibilidad de que la honra de los ciudadanos se vea afectada. Los protege sobre todo de discursos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes. Y lo más importante, garantiza la tranquilidad de quienes investigan las acciones u omisiones de quienes están en el poder público, protegiéndolos de la censura o la persecución a través de tipos penales. A continuación, y en honor al tiempo, procederé a describir el articulado de este proyecto. Se compone de, en el artículo 1 al 5, se encuentra el objeto, ámbito, titularidad, definiciones y principios. Del 6 al 8 se describe la promoción de la libre expresión, libre prensa, libre opinión y la comunicación. Del 9 al 11 se detalla la protección, entre lo que se destaca los mecanismos de protección a periodistas, como por ejemplo la obligación del Estado de garantizar y proteger la seguridad de los periodistas y trabajadores de la comunicación acorde con la Constitución de la República y los diferentes instrumentos internacionales. La prohibición de realizar cualquier tipo de censura en Internet, garantizar, proteger, promover la independencia editorial, la autonomía financiera y la transparencia y participación ciudadana en los medios de comunicación públicos. La prohibición al Estado de adquirir o poseer acciones, participaciones o derechos de propiedad sobre medios de comunicación privados y comunitarios. Del artículo 12 al 22, se mencionan las garantías para el ejercicio de la libre expresión, opinión y de comunicación, y entre las más importantes menciono el derecho a la réplica y respuesta, a realizarse en el mismo medio, espacio, en el mismo tiempo y de manera gratuita. El derecho a la rectificación a toda persona que haya sido agraviada de forma directa por informaciones inexactas o elaboradas con real malicia. La obligación del Estado de fomentar la pluralidad y diversidad en la comunicación, impidiendo cualquier tipo de monopolio u oligopolio directo o indirecto de la propiedad de los medios de comunicación. Del artículo 23 al 29 se describen los derechos de los periodistas y trabajadores de la comunicación, en los que puedo destacar el derecho a la cláusula de conciencia, el derecho a la reserva de la fuente, derecho a mantener el secreto profesional, el libre ejercicio de la comunicación, la protección a los trabajadores de la comunicación en actividades que su vida corra peligro, como por ejemplo cobertura sobre narcotráfico, contrabando de mercaderías, trata de personas, corrupción, conflictos armados o desastres naturales. Del artículo 30 al 33 se describe la sostenibilidad de los medios de comunicación en lo que atañe a incentivos desde el Estado
Al respecto podemos encontrar, por ejemplo, el financiamiento de los medios de comunicación públicos a través de los ingresos provenientes de la venta de publicidad. Para los medios privados se podrá aplicar todos los incentivos generales previstos en el ordenamiento jurídico nacional para el desarrollo productivo. Y para los medios comunitarios, el acceso a líneas de financiamiento preferenciales ofertadas por las instituciones financieras del Estado, la cooperación internacional respecto al financiamiento de las actividades de los medios de comunicación comunitarios, la aplicación también de todos los incentivos generales previstos en el ordenamiento jurídico nacional para el desarrollo productivo. Y del artículo 34 al 38 se detalla cómo se conforma el sistema de comunicación social y la estructura también y competencias del Consejo de Comunicación, entre las cuales destacan el poder garantizar la promoción y el ejercicio pleno de las libertades de prensa, de opinión, de expresión en todas sus dimensiones y los derechos de información y comunicación reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y, por supuesto, los instrumentos internacionales de derechos humanos. Formular planes, proyectos y programas para la protección de periodistas y de los trabajadores de la comunicación, así como evaluar las alertas tempranas de agresiones contra la libertad de expresión generadas por cualquier sistema de monitoreo y coordinar y controlar las acciones concernientes a la protección de los periodistas y los trabajadores de la comunicación, así como regular las franjas horarias de protección a niños, niñas, adolescentes para la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios y establecer un sistema de calificación de contenidos técnico y preciso. Colegas asambleístas, este proyecto de ley es un reflejo de lo que debe ser el debate democrático, inclusivo, dispuesto a escuchar y a construir un mejor país. Tenemos la oportunidad, esta es la oportunidad para avanzar hacia un futuro donde podamos expresarnos libremente, sin miedo y con la responsabilidad individual como norte. Y para cerrar esta intervención, comparto con ustedes una frase del Premio Nobel de Paz del año 2010, Liu Xiaobo, que nos dice: libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad. Gracias, presidente, colegas asambleístas. Gracias, asambleísta.